Algunas heridas nunca se curan y algunos niños nunca dejan de buscar a sus padres. En el salón nórdico, un guerrero gigante llamado Ralph I se sienta solo, atormentado por las batallas ganadas y las vidas perdidas, cuando una joven sirvienta se le acerca y le señala la cicatriz de su mano. Ella pronuncia unas palabras que destrozan su mundo. Mi padre tenía esta cicatriz. Mi madre dijo que nunca regresó. Hace 21 años, Ralph dejó atrás a una mujer durante una incursión, pensando que había muerto. Ahora mira a los ojos de Alba, la hija que nunca supo que existía. Ella ha sobrevivido sin él. Se ha hecho fuerte sin su protección. Lleva su marca, pero no su nombre. A medida que la verdad se asienta entre ellos, el guerrero más temido de los 5 reinos debe enfrentarse a su mayor desafío. ¿Puede un hombre que dominaba la guerra aprender a ser padre? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El gran salón de Clown Olim se erigía como un monumento a tiempos mejores. Sus enormes vigas de madera estaban ennegrecidas por décadas de humo de la chimenea y el aliento de guerreros que hacía tiempo se habían reunido con sus antepasados en Valhalla. Esa noche, como tantas otras antes, el salón resonaba con el murmullo de los hombres que bebían y las ocasionales carcajadas, pero el sonido sonaba hueco en la inmensidad del espacio. Donde antes podrían haber festejado 100 guerreros, ahora quedaban quizás 30, cuyas voces se perdían en las sombras que bailaban entre los pilares tallados. Ralph, el de una sola oreja, se sentó en su lugar habitual, cerca de la gran chimenea, aunque no en la mesa alta donde su rango le habría colocado en su juventud. Su enorme corpulencia, aún imponente a pesar de sus 53 inviernos, parecía empequeñecer el banco de madera en el que estaba sentado. La luz del fuego se reflejaba en los hilos plateados, iluminaba su oscura barba y brillaba en la cuenca vacía donde antes había estado su ojo izquierdo, un regalo de una espada sajona durante una incursión en la costa inglesa 15 años atrás. Su ojo restante, del color de las tormentas invernales, miraba fijamente las llamas con la mirada distante de un hombre que había visto demasiado y recordaba aún más el gran hacha que le había valido su temible reputación. El rompecráneos, como lo habían bautizado los escudos, colgaba de la pared detrás de él, con su doble hoja reflejando la luz del fuego como una bestia dormida. El arma había probado la sangre de reyes y Is, había partido escudos y cascos desde los fiordos helados de Nor hasta las verdes colinas de Irlanda. Ahora acumulaba polvo, una reliquia de días gloriosos que parecían tan lejanos como la niebla matinal. Los dedos de Rolf trazaron inconscientemente la profunda cicatriz que le cruzaba la palma derecha, un hábito nacido de largos años y recuerdos aún más largos. La propia sala contaba la historia del lento declive del Clan Ulfheim. En otro tiempo, estas paredes habían estado cubiertas con los mejores tapices obtenidos en las incursiones, y las mesas crujían bajo el peso de copas de plata y brazaletes de oro. Ahora, unos prácticos tapices de lana protegían del frío del invierno, y las copas eran de cuerno tallado y madera sencilla. El clan no se había empobrecido exactamente, pero los grandes días de las incursiones vikingas habían pasado, y con ellos la riqueza fácil que había construido este lugar. Jarl Magnus, primo de Ralph y actual líder del clan, presidía la mesa alta con la alegría calculada de un hombre que entendía que las apariencias importaban. A sus 48 años, Magnus tenía el aspecto afable de un hombre que libraba sus batallas con palabras en lugar de con espadas, aunque vestía su camisa masculina y llevaba su espada cerca por costumbre y por necesidad. Su esposa, la mordaz Ingrid, estaba sentada a su lado, con sus pálidos ojos que no se perdían nada mientras recorrían el salón. Su hijo Bjorn, de apenas 22 años y ávido de la gloria que había conocido la generación de su padre, descansaba cerca con la energía inquieta de un lobo joven ansioso por demostrar su valía. Cerca de la entrada de la cocina, casi invisible con su sencillo vestido marrón y sus zapatos de cuero gastados, se encontraba Ella. Se movía entre las mesas con la silenciosa eficiencia de alguien que había aprendido a ser útil sin llamar la atención. A sus 21 años, poseía una belleza discreta que delataba unos rasgos bien definidos y una piel clara, aunque mantenía su cabello oscuro severamente recogido y los ojos bajos, como correspondía a su posición.
Llevaba 3 años sirviendo en este salón, desde que la muerte de su madre la había dejado sin ningún lugar a donde ir y sin familia que la reclamara. Los demás sirvientes Iter le mantenían una distancia respetuosa, no por ninguna aversión particular, sino porque había algo en Alba que sugería una profundidad que no podían comprender. Trabajaba más duro que la mayoría, hablaba menos que nadie y nunca se había quejado del frío, del trabajo o de la atención a veces brusca de los guerreros más jóvenes. Lo que no sabían, lo que nadie en el salón sabía, era que la aparente aceptación de Alba de su suerte ocultaba una inteligencia feroz y una curiosidad ardiente por el mundo más allá de la cocina, los fuegos y las mesas de servicio. Su madre, Astrid, había sido cautelosa con sus palabras en aquellos últimos días, cuando la enfermedad devastadora se había apoderado de ella. Pero en sus momentos de fiebre, cuando los límites entre el pasado y el presente se habían difuminado, había hablado de cosas que pintaban un cuadro muy diferente del legado de Alba. Historias de un gran guerrero con una mano marcada por cicatrices y una voz como un trueno lejano. Cuentos de un amor que había ardido tan brillante como el fuego de una forja y había terminado de forma tan repentina. Lo más revelador era que había hablado de una época en la que había sido más que una sirvienta, cuando se había movido en igualdad de condiciones entre la gente importante de los clanes. Alba había aprendido pronto a guardar estas historias para sí misma. En un mundo en el que los linajes lo determinaban todo, desde el lugar que ocupabas hasta con quién podías casarte, las afirmaciones de noble ascendencia de una sirvienta moribunda serían recibidas con sospecha en el mejor de los casos y con violencia en el peor. Era mejor trabajar, observar y esperar el momento adecuado para buscar la verdad. Ese momento había llegado esa noche, aunque ella no lo había planeado. La velada había comenzado como cualquier otra. Los hombres se habían reunido después de la jornada laboral, las eternas tareas de mantener las armas, cuidar del ganado y reforzar las defensas del asentamiento contra el duro invierno noruego. Habían comido hasta saciarse estofado de cordero y pan negro, lo habían regado con cerveza y aguamiel, y se habían acomodado en el agradable ritual de beber y contar historias que marcaba el final de otro día. Rolf había ocupado su lugar habitual, apartado del grupo principal, sin buscar conversación ni evitarla activamente. Era un hombre atrapado entre dos mundos, demasiado viejo para los sueños salvajes de la juventud, demasiado orgulloso para aceptar el suave declive hacia la vejez. Su reputación aún inspiraba respeto, pero era un respeto teñido de la conciencia de que sus mejores días habían quedado atrás. Los jóvenes guerreros lo miraban con una mezcla de admiración y lástima reservada a los héroes envejecidos, mientras que los hombres mayores veían en él un reflejo de sus propios poderes en decadencia. Fue mientras le rellenaba el cuerno con hidromiel, cuando Alba se fijó en cómo la luz del fuego reflejaba la pálida línea de tejido cicatricial que cruzaba su palma cuando alargó la mano para coger el recipiente. Había visto esa misma marca 1000 veces en sus sueños, descrita en las historias susurradas por su madre, con la precisión de alguien que la había trazado con dedos amorosos. El reconocimiento la golpeó como un golpe físico, robándole el aliento y haciendo que sus manos temblaran tan violentamente que casi dejó caer la jarra de barro durante un momento que pareció prolongarse hasta la eternidad. Se quedó paralizada junto a su banco, mirando la mano que podría pertenecer a su padre. Ralph se dio cuenta de su inmovilidad y levantó la vista con leve curiosidad. «Chica, ¿te pasa algo?» Su voz era grave, ronca por años de gritar órdenes de batalla y respirar el humo de innumerables fogatas. Alba se dio cuenta con sorpresa de que era exactamente la voz que su madre había descrito en aquellos últimos días febriles. Las palabras salieron sin que ella lo pensara, brotando de sus labios antes de que la precaución pudiera detenerlas. «Mi padre tenía esta cicatriz. Mi madre me dijo que marcaba al hombre que nunca regresó». El efecto fue inmediato y dramático. El rostro de Ralph se puso blanco como la nieve recién caída, y su único ojo se abrió de par en par en lo que parecía una auténtica sorpresa.
El cuerno se le resbaló de los dedos, repentinamente entumecidos, y cayó al suelo con estrépito, derramando su contenido sobre los juncos que los rodeaban. La conversación se fue apagando poco a poco, a medida que los demás hombres se daban cuenta de que algo importante estaba sucediendo. Ahora, tras ese momento, el gran salón parecía cargado de posibilidades y peligros a partes iguales. Ralph la miraba como si fuera un fantasma hecho carne, mientras Alba luchaba por encontrar las palabras que pudieran explicar 21 años de preguntas e historias medio olvidadas. El fuego crepitaba en la chimenea, lanzando chispas hacia el agujero de humo del techo. Afuera, el viento aullaba alrededor de las murallas del asentamiento, trayendo consigo la promesa de nieve antes del amanecer. Dentro del salón, el aire parecía contener la respiración, esperando a ver qué momento representaba la culminación de años de incertidumbre y esperanza. Para Ralph, era el regreso de un pasado que había intentado enterrar bajo el deber, el honor y el simple paso del tiempo. Ninguno de los dos comprendía aún lo profundamente que este único intercambio cambiaría no solo sus propias vidas, sino el destino de todos los presentes en la sala y del propio clan. El silencio se prolongaba como un arco tensado en exceso, amenazando con romperse bajo su propia tensión. Todas las miradas de la sala se habían vuelto hacia la insólita pareja. El guerrero gigante, con sus ojos gris tormenta, fijó la vista en la joven sirvienta que temblaba junto a su banco. El fuego parecía arder más lentamente, como si incluso las llamas comprendieran la gravedad de lo que acababa de decirse. La voz de Ralph, cuando finalmente se pronunció, era apenas un susurro. ¿Qué has dicho? El valor de Ella, que la había llevado hasta allí, vaciló ante la intensidad de su mirada. Pero algo más profundo que el miedo, toda una vida de preguntas y las últimas palabras de su madre, le dieron fuerzas para continuar. La cicatriz de tu mano. Mi madre me la describió antes de morir. Dijo que marcaba al hombre que le dio un hijo y luego se marchó a la guerra. El nombre de tu madre. Las palabras salieron como piedras que caen en agua tranquila. Cada una de ellas creó ondas que se extendieron por toda la compañía reunida. Astrid, Astrid, la hija de Eric, del clan Ravenclan. El nombre golpeó a Ralph como un golpe físico. Se balanceó hacia atrás en el banco, moviendo instintivamente su mano buena para agarrarse al borde de la mesa. A su alrededor comenzaron a surgir murmullos entre los hombres que observaban, algunos reconociendo el nombre, otros simplemente sintiendo la importancia del momento. Desde la mesa alta, y Magnus se levantó lentamente, con su instinto político alerta ante las posibles implicaciones de lo que estaba sucediendo. Ralph, ¿qué significa esto? Pero Ralph parecía no oírlo. Su mente se había remontado 21 años atrás, a una incursión en el asentamiento del clan Ravenclan, y a una mujer de cabello oscuro y ojos del color de las profundas pozas del bosque, Astrid, que atendió sus heridas tras una escaramuza con los guerreros de su clan. Astrid, que le había hablado de la paz entre sus pueblos. Astrid, que se había acostado con él en los lugares secretos entre los asentamientos, lejos de las miradas de sus clanes. Ella dijo que la reconocerías por esto, continuó Alba, metiendo la mano en la pequeña bolsa de cuero que llevaba en la cintura. Con dedos temblorosos, sacó una pequeña cruz de madera, no más larga que su pulgar, tallada en abedul pálido y desgastada por los años de uso. Era una cosa sencilla, del tipo que los misioneros cristianos habían empezado a dejar por todas las tierras nórdicas, pero para Ralph era tan reconocible como su propio reflejo. La cruz había sido la vergüenza secreta y la fe oculta de Astrid, algo que había ocultado a su familia pagana mientras se aferraba a las enseñanzas de los sacerdotes extranjeros. Solo se la había mostrado una vez, en un momento de total confianza, explicándole cómo había encontrado la esperanza en el extraño Dios que predicaba el amor por encima de la venganza. Ralph no entendía su fe, pero entendía su valentía al mantenerla. Por el martillo de Thor exhaló, las palabras escapándose de su boca sin que se diera cuenta. Eres la hija de Astrid. La confesión causó conmoción en la sala. Varios de los guerreros más jóvenes intercambiaron miradas, mientras que los hombres mayores que recordaban aquella incursión de hacía mucho tiempo comenzaron a atar cabos. Si esta sirvienta era realmente la hija de Ralph I, si llevaba su sangre, entonces habría que reconsiderar todo lo relacionado con el orden social que el clan había mantenido cuidadosamente.
Beyond the Young fue el primero en expresar lo que muchos pensaban. Una hija bastarda reclama parentesco con uno de nuestros más grandes guerreros, dijo, con una voz lo suficientemente burlona como para herir sin llegar a ser una falta de respeto descarada. Qué conveniente que esta historia salga a la luz ahora, cuando se habla de las penurias del invierno y de la necesidad de mecenas generosos. La acusación hizo que Alba se sonrojara, pero antes de que pudiera responder, Ralph se puso en pie con una rapidez que desmentía su edad. El banco rozó el suelo al desplegarse su enorme corpulencia, y de repente, la sala recordó por qué este hombre había sido temido en su día desde Groenlandia hasta el Mar Negro. Modera tu lengua cuando hables de asuntos que superan tu entendimiento. Muchacho, gruñó Ralph, con su único ojo fijo en Bjorn, con intensidad depredadora. O te enseñaré el respeto que tu padre no supo inculcarte. La mano de Bjorn se movió instintivamente hacia la empuñadura de su espada, pero se detuvo al encontrarse con la mirada de Ralph. Fuera cual fuera el fuego que ardía en el corazón del joven guerrero, aún no era lo suficientemente intenso como para desafiar a un hombre que había matado a reyes en combate singular. «Silencio», ordenó ya Magnus, con una voz que cortó la tensión. «No derramaremos sangre en mi salón por palabras dichas precipitadamente». Volvió su atención hacia Alba, estudiándola con la mirada calculadora de un hombre que entendía que la política y los linajes a menudo eran inseparables. «Muchacha, tus afirmaciones son muy graves. Si realmente eres la hija de Ralph, eso te convertiría en noble, independientemente de las circunstancias de tu nacimiento. Pero las afirmaciones requieren pruebas más allá de la palabra de un sirviente y un palo tallado». Alba le devolvió la mirada con firmeza, recurriendo a reservas de valor que no sabía que poseía. «No pido nada, mi señor. Solo busco la verdad sobre mi ascendencia. Mi madre murió creyendo que mi padre había muerto, asesinado en la incursión que dispersó al clan Raven. Nunca supo que había sobrevivido. Nunca supo que estaba aquí, entre los Ulheim». La mención de la destrucción del clan Raven ensombreció el rostro de Ralph. Esa incursión había sido una de las más oscuras de su memoria, no por su violencia. Había visto cosas peores, sino por sus consecuencias. El asentamiento había sido invadido por un clan rival. Mientras las fuerzas de Ulvim se retiraban, los supervivientes se dispersaron. Había buscado a Astrid entre los escombros y solo había encontrado edificios quemados y tumbas sin nombre. «Pensé que estaba muerta», dijo en voz baja. Esas palabras significaban más para él mismo que para los presentes en la sala. «Busqué entre las ruinas. Había tantos cadáveres. Ella escapó al bosque con otras mujeres», respondió Alba. Se dirigieron a un asentamiento cristiano cerca de la costa, donde los monjes las acogieron. «Mi madre sirvió allí hasta que nací, y luego trabajó como curandera para los comerciantes ambulantes. Nunca habló de ti hasta que la fiebre se la llevó, y entonces solo a retazos, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para conservarlos íntegros». Cada palabra parecía clavarse más profundamente en el pecho de Ralph, pintando un cuadro de sufrimiento que nunca había imaginado. En su mente, Astrid había muerto rápidamente en la incursión, lo que le había ahorrado el duro destino del exilio y la pobreza. Descubrir que había vivido durante 20 años creyéndolo muerto, criando a su hijo sola, le causó un dolor más agudo que cualquier espada. «Hay más», continuó Alba, con voz cada vez más firme. «Guardó algo tuyo, algo que, según ella, le diste como muestra de tus intenciones». Sacó de su bolsa un anillo de plata, sencillo pero bien elaborado, con el símbolo del cuervo de su linaje familiar. Era el anillo de un joven guerrero que se lo había dado en un arrebato de pasión a una mujer con la que pensaba casarse una vez terminada la temporada de incursiones. Ver el anillo, un anillo que había olvidado que había tenido, fue la prueba definitiva que Ralph necesitaba. Sus piernas parecieron perder fuerza y se dejó caer en el banco como si el peso de 21 años se hubiera posado de repente sobre sus hombros. «Astrid», susurró, y había un mundo de arrepentimiento en ese nombre. A su alrededor, el salón estalló en conversaciones susurradas a medida que las implicaciones comenzaban a calar. Una hija noble criada como sirvienta, un linaje que se creía perdido revelado. El delicado equilibrio de la política del clan, sumido de repente en la incertidumbre. Para Alba, el momento era a la vez un triunfo y un terror. Había encontrado a su padre, pero al hacerlo, también había abierto una puerta que tal vez no pudiera cerrar. La sencilla vida de sirvienta,
por dura que hubiera sido, estaba a punto de ser sustituida por algo mucho más complejo y peligroso. Para Ralph, era como si el pasado hubiera venido a reclamarle, exigiéndole el pago de deudas que creía perdonadas por el tiempo. La hija cuya existencia desconocía se encontraba ante él, cargando con el peso de las decisiones que él había tomado y sus consecuencias imprevistas. El fuego crepitaba en la chimenea, pero el calor parecía incapaz de llegar al frío que se había apoderado de sus corazones. Los días siguientes a la revelación pasaron como un sueño febril, en el que los patrones familiares se rompían y se reformaban en configuraciones que nadie podría haber predicho. El amanecer llegó gris y frío al asentamiento del clan Ulvim, pero el frío del aire no era nada comparado con la escarcha que se había instalado entre los ocupantes del salón. Rolf se encontró atrapado en un tormento peculiar, deseando desesperadamente conocer a esta hija, que había surgido de su pasado como un fantasma hecho carne, pero sin tener ni la más remota idea de cómo salvar la brecha de 21 años. Se había enfrentado a muros de escudos y berserkers, había negociado con reyes e intimidado a Is, pero la perspectiva de hablar con Alba lo dejaba tan inseguro como un muchacho novato que se fueron torpes y los dejaron a ambos incómodos. A la mañana siguiente de la revelación, se había acercado a ella mientras trabajaba en la cocina, carraspeando torpemente antes de ofrecerse a ayudarla con sus tareas. Los demás sirvientes se habían dispersado como pájaros asustados, dejándolos solos entre las hierbas colgadas y las vasijas de barro. «Ya no tienes que servir a los demás», le había dicho, con voz ronca por la emoción que no podía expresar. «Eres mi hija. Eso significa algo en este salón». Alba había seguido raspando los últimos restos de carne de un hueso de ciervo, con movimientos precisos y económicos. «Llevo 3 años sirviendo aquí y eso me ha dado un propósito. No sabría qué hacer conmigo misma si me quedara sin hacer nada. Podrías aprender otras cosas, las artes propias de una mujer de noble cuna, música quizás, o contabilidad». Ella había levantado la vista entonces, y él se había sorprendido de nuevo al ver cuánto de Astrid podía ver en la forma de sus ojos y en la obstinada expresión de su mandíbula. «Mi madre ya me enseñó las letras y los números. En cuanto a la música, me temo que mi voz es más adecuada para llamar a los cerdos que para entretener a los nobles». El humor seco de su respuesta lo sorprendió y le arrancó una breve risa. Era la primera vez que se reía de verdad en mucho tiempo, pero el momento de conexión había sido fugaz, disuelto por el peso de todo lo que no se habían dicho. La reacción del clan ante el nuevo acuerdo resultó igualmente compleja. Algunos de los guerreros más veteranos, hombres que recordaban los días de gloria de Ralph y respetaban su sabiduría en el campo de batalla, aceptaron el estatus elevado de Alba con la resignación filosófica de quienes habían visto giros más extraños del destino. La trataban con cuidadosa cortesía, ni cálida ni fría, esperando a ver cómo se desarrollaba la situación. Otros, especialmente entre los más jóvenes, veían su ascenso con recelo y resentimiento. El principal de ellos era Bjorn el joven, cuya hostilidad hacia Alba parecía crecer con cada día que pasaba. El hijo del Jarl siempre había esperado heredar una posición destacada dentro del clan, y la repentina aparición de otra posible aspirante al estatus noble le molestaba claramente. Aparece de la nada con cuentos y baratijas convenientes. Bjorn se quejó en voz tan alta que la mitad del salón lo oyó durante la cena. Y de repente tenemos que creer que ella comparte la sangre de los héroes. ¿Qué será lo próximo? ¿Todos los Teair del asentamiento reclamarán parentesco con el propio Odín? Su madre, la mordaz Ingrid, era más sutil, pero quizás más peligrosa en su oposición. No dijo nada directamente contra Alba, pero su silencio lo decía todo, y las otras mujeres nobles del asentamiento siguieron su ejemplo al recibir con frialdad a la recién llegada a sus filas. Jarl Magnus, siempre político, adoptó una actitud de esperar y ver qué pasaba, que no le comprometía a nada y le permitía mantener sus opciones. Le concedió a Alba un lugar en la mesa principal durante las comidas formales y le asignó una pequeña habitación propia cerca de los aposentos de las mujeres. Pero lo hizo con el aire de un hombre que toma medidas temporales que podrían revertirse fácilmente si las circunstancias cambiaran. Fue durante una de esas cenas forzadas cuando Alba reveló por primera vez la profundidad que se escondía bajo su actitud servil.
La conversación había girado en torno a la creciente audacia de los piratas que habían estado hostigando los asentamientos costeros, y varios de los hombres debatían sobre los mejores métodos para defenderse de tales ataques. El problema no son las incursiones en sí, declaró Anar Barba de Hierro, uno de los consejeros de mayor confianza de Magnus. Los piratas siempre han existido. El problema es que atacan y desaparecen antes de que podamos responder con fuerza. Entonces debemos hacer que vengan a nosotros, sugirió el joven Thorvald, de apenas 18 años y ansioso por demostrar su sabiduría. Poned una trampa con suficiente cebo y caerán en ella de buen grado. ¿Y qué cebo atraería a los piratas tierra adentro? ¿Lejos de sus barcos? Preguntó Bjorn con un desdén apenas disimulado. No son tan tontos como para abandonar su vía de escape por la promesa de un botín fácil. El cebo no tiene por qué atraerlos tierra adentro, dijo Alba en voz baja, hablando por primera vez durante la discusión. Solo tiene que convencerlos de que se queden más tiempo del que deberían. La mesa se quedó en silencio, sorprendida al oír a la sirvienta convertida en noble ofrecer consejos tácticos. La expresión de Bjorn sugería que se disponía a descartar sus palabras con un sarcasmo fulminante. Pero Ralph se inclinó hacia adelante con interés. Explíquese, dijo simplemente. Alba dejó el cuchillo y miró alrededor de la mesa, encontrando la mirada de cada uno de los presentes. Una incursión tiene éxito porque es rápida e inesperada. Los asaltantes atacan, se llevan lo que pueden cargar y se marchan antes de que se pueda organizar la resistencia. Pero, ¿y si creyeran que su primer ataque es solo el comienzo de una oportunidad mayor? Preguntó Magnus, con su instinto político alerta ante la posibilidad de que esta joven pudiera tener una visión que sus asesores habían pasado por alto. Se simula una falsa retirada, continuó Alba, con voz cada vez más segura a medida que se animaba con el tema. Se hace creer que los defensores del asentamiento han huido presas del pánico, dejando atrás no solo el botín habitual, sino algo realmente valioso. Se deja que los asaltantes crean que han encontrado un premio por el que vale la pena arriesgarlo todo. Se acarició pensativo la barba gris. Y mientras examinan ese premio, los verdaderos guerreros cierran la trampa desde posiciones que han preparado de antemano. Los asaltantes se ven atrapados entre el mar y un enemigo que conoce el terreno mejor que ellos. La elegancia de la estrategia resultó evidente de inmediato para todos los combatientes presentes en la mesa. Requería una planificación cuidadosa y una ejecución disciplinada, pero convertía la mayor fortaleza de los asaltantes, su movilidad, en una desventaja. ¿Dónde había aprendido una sirvienta a pensar como un general?, preguntó Bjorn, aunque ahora su tono era más de curiosidad que de burla. Alba esbozó una pequeña sonrisa, no exenta de orgullo. Mi madre pudo haber huido de su clan, pero no olvidó las lecciones de su educación. Ella me enseñó que la supervivencia a menudo depende de pensar como tu enemigo, comprender lo que quiere y lo que teme. Ralph sintió algo removerse en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el hidromiel que había estado bebiendo. Era su hija hablando, mostrando el tipo de pensamiento táctico que le había dado fama en una docena de campos de batalla. En sus palabras, él escuchó ecos de conversaciones con Astrid, quien poseía una mente ágil y un don para ver patrones que otros pasaban por alto. Es una estrategia sensata, dijo en voz alta, y la aprobación en su voz era inconfundible. Con la preparación adecuada y las circunstancias correctas, podría funcionar bien. El reconocimiento de Rolf tenía un peso que Alba apenas comenzaba a comprender. Alrededor de la mesa, podía ver a los demás hombres reevaluándola, quizás por primera vez, viendo más allá del vestido de sirvienta y fijándose en la mente que había debajo. Pero también podía ver cómo la expresión de Bjorn se ensombrecía aún más, y se dio cuenta de que su pequeña victoria podría haberle costado más de lo que había ganado. Al demostrar que era digna de respeto, también había demostrado ser una amenaza para aquellos que preferían los antiguos acuerdos, el anillo familiar que ahora la adornaba. Enga, el último regalo de su madre y prueba de su herencia, se sintió de repente pesada por el peso de las expectativas y los peligros. Solo estaba empezando a comprenderlo. La primera nevada del invierno llegó temprano ese año, cubriendo el asentamiento con un manto blanco inmaculado que hacía que incluso los edificios más humildes parecieran tocados por la belleza.
Pero bajo el exterior pacífico, las tensiones dentro del clan Olim seguían ardiendo como brasas acumuladas durante la noche, listas para estallar en llamas a la menor provocación. Ralph había empezado a pasar las mañanas con Alba, enseñándole la historia de su linaje con la paciencia de un hombre que descubre una alegría inesperada en el papel de padre. Recorrían el perímetro del asentamiento mientras él le hablaba de las batallas libradas y los honores ganados, de los antepasados cuya sangre corría por sus venas y las responsabilidades que conllevaba el nacimiento noble. Tu bisabuelo era Orm, el lobo marino, le dijo una fresca mañana mientras se detenían junto a la antigua piedra rúnica que marcaba la fundación del asentamiento. Él mismo talló estas runas, reclamando esta tierra para nuestro clan cuando el mundo era más joven y los antiguos dioses caminaban más libremente entre los hombres. Alba trazó los símbolos desgastados con un dedo enguantado, maravillándose de la conexión con un pasado que nunca había sabido que existía. ¿De qué murió? De viejo, aunque no lo creas, algo muy inusual para un guerrero de su generación. Vivió hasta los 70 inviernos, algo casi inaudito en aquellos tiempos. La sonrisa de Ralph reflejaba tanto orgullo como tristeza. Tu abuela solía decir que era demasiado terco para morir joven, que la muerte misma temía enfrentarse a él en combate singular. Estas conversaciones revelaron facetas de Ralph que pocos en el asentamiento habían visto jamás. Lejos de las maniobras políticas del gran salón, mostraba una gentileza y una consideración que contrastaban fuertemente con su temible reputación. Ella se dio cuenta de que empezaba a comprender al exterior marcado por las cicatrices y descubría el complejo alma que se escondía debajo. Pero su creciente vínculo no pasó desapercibido, y no todo el mundo lo veía con buenos ojos. El resentimiento de Bahorn se había convertido en algo parecido al odio, alimentado por su percepción de que la presencia de Olva disminuía su propia importancia dentro de la jerarquía del clan. Sus quejas se hicieron más fuertes y frecuentes, a menudo expresadas al alcance del oído de su padre. Ella lo ha hechizado, declaraba Bjorn a cualquiera que quisiera escucharle. El gran Ralph, reducido a hacer de niñera de un bastardo abandonado. Es doloroso ver a un guerrero tan poderoso humillado por el sentimentalismo. Sus palabras encontraron terreno fértil entre algunos de los guerreros más jóvenes, hombres que habían crecido escuchando historias sobre la legendaria ferocidad de Ralph, y les resultaba difícil conciliar esas historias con el hombre que ahora pasaba su tiempo enseñando a una antigua sirvienta sobre la genealogía familiar. La situación llegó a un punto crítico una tarde gris, cuando Alba estaba practicando con una espada de madera en el patio de entrenamiento del asentamiento. Rolf le había sugerido que aprendiera el manejo básico de las armas, no porque esperara que se convirtiera en guerrera, sino porque todos los miembros de un clan nórdico debían ser capaces de defenderse cuando fuera necesario. Ella había demostrado ser sorprendentemente hábil con la espada. Sus movimientos mostraban una gracia y una sincronización naturales que delataban un talento heredado. Ralph la observaba con creciente orgullo mientras ella practicaba las formas básicas que le había enseñado, corrigiendo su postura con palabras amables y demostrando la técnica adecuada con la paciencia de un maestro artesano que enseña a un aprendiz prometedor. Tu equilibrio está mejorando, observó, mientras ella completaba una serie de cortes de práctica contra un blanco de paja. Pero recuerda dejar que el peso de la espada trabaje por ti. Una espada no es un garrote. Corta mejor cuando se guía en lugar de forzarse. Alba asintió, ajustando su agarre según sus instrucciones. Cuando la voz de Bjorn atravesó el patio de entrenamiento como el chasquido de un látigo, ¡qué conmovedor! El famoso Ralph, el de una sola oreja, enseñando esgrima a su sirviente favorito. Las palabras hicieron que todas las cabezas del patio se volvieran hacia ellos. Bjorn estaba de pie a la entrada del patio con varios de sus compañeros más cercanos, su hermoso rostro retorcido por una crueldad divertida que sugería que llevaba tiempo planeando este enfrentamiento. Ralph se enderezó lentamente, con su único ojo fijo en el hijo de su primo, con la intensidad concentrada de un depredador que marca a su presa. «Cuida tu lengua, muchacho, o te la cortaré y se la daré de comer a los cuervos, ¿de acuerdo?» Bjorn se rió, pero había un tono frágil en su risa. El Ralph de una sola oreja de la leyenda podría haber cumplido tal amenaza, pero ese hombre murió en algún momento entre la gloria y la vejez. El hombre que tengo ante mí
se contenta con hacer de abuelo de un bastardo abandonado que reclama sangre noble, basándose en las mentiras de un sirviente. El insulto estaba calculado para provocar exactamente la respuesta que recibió. La mano de Ralph se movió hacia la empuñadura de su espada con velocidad refleja, y por un momento el aire en el patio de entrenamiento pareció crepitar con la promesa de violencia. Pero antes de que pudiera desenvainar el acero, Alba se interpuso entre ellos con una calma que sorprendió a todos los presentes. No reclamo nada, dijo, con una voz que se oía claramente en todo el patio. No pido nada. Solo busco conocer a mi padre y honrar la memoria de mi madre. Si eso te ofende, joven Bjorn, tal vez la culpa no sea de mi ascendencia, sino de tu propia inseguridad. La respuesta fue tan inesperada y pronunciada con tal dignidad y serenidad que Bjorn se quedó momentáneamente sin palabras. Alrededor del patio, varios de los guerreros que observaban intercambiaron miradas que sugerían que Alba acababa de subir considerablemente en su estima. «¿Cómo te atreves?», comenzó Bjorn, pero Alba lo interrumpió levantando la mano. «Me atrevo a decir la verdad, que parece escasear en estos días. Temas que mi presencia disminuya tu prestigio dentro del clan. Pero piensa en esto. Un hombre seguro de su propio valor no se siente amenazado por la elevación de los demás. Quizás, en lugar de resentirte por mi buena suerte, deberías examinar por qué te sientes tan frágil en tu posición». Las palabras dieron en el blanco con la precisión de un maestro arquero. El rostro de Bjorn se sonrojó de ira y humillación. Mientras tanto, en el patio, varios de los guerreros más veteranos luchaban por ocultar su diversión al ver al joven arrogante tan claramente derrotado. Pero Alba no había terminado. Con un movimiento fluido como el agua, levantó su espada de madera de entrenamiento en un saludo formal. «Si cuestionas mi derecho a entrenar con armas, tal vez te interese poner a prueba mi habilidad tú mismo. Al fin y al cabo, solo soy una bastarda abandonada. Seguramente derrotarme sería una tarea sencilla para un guerrero con tu evidente talento». El desafío flotaba en el aire como el humo de una hoguera de señales, imposible de ignorar y peligroso de responder. Bjorn se vio atrapado por sus propias palabras. Rechazarlo le haría parecer cobarde, pero aceptarlo significaba enfrentarse a la posibilidad de ser derrotado por alguien a quien acababa de descartar por considerarlo insignificante. «Esto es una tontería», gruñó Ralph, pero había un tono de orgullo en su voz que sugería que no le desagradaba del todo el audaz desafío de su hija. Desde el otro lado del patio llegó el profundo sonido del cuerno de guerra que convocaba al clan a reunirse, el antiguo cuerno del clan Ulheim que había llamado a los guerreros a la batalla durante generaciones. El sonido cortó la tensión como una espada atraviesa la seda, recordando a todos los presentes que había preocupaciones más importantes que los rencores personales y el orgullo herido. Fuera cual fuera el mensaje que traía el cuerno, tendría que esperar a que se resolviera el desafío que ahora se interponía entre ellos, crepitando con la promesa de consecuencias que se extenderían mucho más allá de este patio de entrenamiento nevado. La llamada del cuerno de guerra los había convocado para darles una noticia que hacía que los conflictos personales parecieran de repente triviales. Los exploradores habían regresado con informes de movimientos de barcos a lo largo de la costa. No se trataba de las pequeñas partidas de incursión habituales, sino de una fuerza considerable que enarbolaba estandartes que los guerreros más veteranos reconocieron con expresiones sombrías. El enfrentamiento entre Alba y Bjorn quedó en el olvido cuando el clan se reunió para escuchar lo que habían visto sus vigilantes. Pero esa noche, mientras el asentamiento se preparaba para la posibilidad de un asedio, Alba hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre su comprensión del pasado. Mientras ayudaba a organizar los aposentos de las mujeres para posibles refugiados de las granjas periféricas, estaba trasladando sus pocas pertenencias del área de los sirvientes a su nueva habitación cuando sus dedos encontraron algo inusual cosido en el forro de la vieja mochila de viaje de su madre. Escondidas allí, envueltas en un paño engrasado y preservadas del paso del tiempo y la humedad, había cartas, no una o dos, sino docenas de ellas escritas con la cuidadosa letra de su madre en cualquier trozo de pergamino o corteza que había podido encontrar. La primera estaba fechada solo 3 meses después de la incursión que había dispersado al clan Ravenclan, y la última tenía una fecha de solo 2 años antes de la muerte de Astrid. Eran cartas de amor,
todas ellas dirigidas a Ralph, aunque ninguna había sido enviada. Las manos de Alba temblaban mientras leía a la luz de las velas, descubriendo un lado de su madre que nunca había imaginado. Aquí no estaba la resignada sirvienta que la había criado, sino una joven apasionada que volcaba su corazón en el pergamino, escribiendo a un hombre que creía muerto, pero al que no podía dejar de amar. Mi amado Rolf, leí la primera carta. Escribo esto sabiendo que nunca leerás estas palabras, pero mi corazón está tan lleno de cosas no dichas que debo expresarlas en algún lugar, aunque solo sea al aire vacío. Los asaltantes llegaron 3 días después de tu partida, como si hubieran estado esperando a que tus fuerzas se marcharan. Intenté encontrarte entre los muertos, pero había tantos cadáveres y los cuervos ya habían comenzado su festín. Las cartas narraban la huida de Astrid, su búsqueda desesperada de noticias sobre el destino de Ralph y su gradual aceptación de que debía haber perecido en la lucha. Hablaban de su embarazo, descubierto solo después de llegar al asentamiento cristiano, y de su alegría por llevar una parte de él, incluso mientras lloraba su pérdida. El niño crece fuerte dentro de mí, decía una carta. Siento cómo se mueve e imagino que tiene tu espíritu inquieto. Los monjes dicen que debería dar gracias a Dios por haberme bendecido con una nueva vida que sustituya a la que perdí. Pero ¿cómo puedo estar agradecida cuando cada movimiento me recuerda que nunca verás el rostro de tu hija? Las cartas posteriores revelaban la profundidad del sacrificio de Astrid y el peso de las decisiones tomadas en la desesperación. Había trabajado como curandera y herbolaria, utilizando los conocimientos que le había enseñado su madre para mantenerse a sí misma y a su hija. El asentamiento cristiano le había ofrecido seguridad, pero exigía conformidad. Astrid había abrazado su fe en parte por convicción genuina y en parte por la protección que le ofrecía. He aceptado la cruz no porque haya olvidado a los antiguos dioses, sino porque su Cristo promete la esperanza de reunirse con los muertos. Si hay algo de verdad en sus enseñanzas, tal vez nos volvamos a encontrar en cualquier reino que nos espere más allá de este mundo. Las cartas se volvieron más dolorosas con el paso de los años y la esperanza se desvaneció en el recuerdo. Astrid escribía sobre cómo veía crecer a Alba, hasta convertirse en una joven que heredó la mandíbula fuerte y el espíritu decidido de su padre. Sobre su lucha por decidir si contarle a su hija la verdad sobre su herencia, sobre los sueños en los que Ralph aparecía para ofrecerle la guía que ella necesitaba desesperadamente. Se parece mucho a ti, observaba una carta. Ayer la vi enfrentarse a 3 niños mayores que acosaban a un niño más pequeño, y vi en ella la misma ferocidad protectora que me atrajo de ti al principio. Tiene tu valentía, mi amor, pero también tu temperamento impulsivo. Me da miedo lo que el mundo pueda hacer con un espíritu así en el cuerpo de una mujer. La carta más devastadora fue una de las últimas, escrita cuando Astrid se dio cuenta de que su enfermedad probablemente sería mortal. En ella, luchaba con la decisión de revelar la identidad de Ralph a su hija, sopesando el dolor de la verdad frente al consuelo de seguir en la ignorancia. He decidido decírselo, concluía la carta. Se merece conocer su herencia, aunque le cause dolor. Fuiste un hombre que merecía la pena conocer, recordar y del que estar orgullosa de llamar padre. Si nuestra hija debe enfrentarse sola al mundo, que al menos lo haga sabiendo que proviene de la fuerza. La última carta era diferente a todas las demás, escrita con mano temblorosa al acercarse la muerte. No estaba dirigida a Ralph, sino a Alba, aunque Astrid la había escondido con las demás en lugar de dársela directamente a su hija. Mi querida hija, decía, si estás leyendo esto, es que has encontrado el valor para buscar la verdad que yo fui demasiado débil para decir mientras vivía. Tu padre era Ralph Wannier, del clan Ulvim, el guerrero más grande que he conocido y el único hombre al que he amado. Él no nos abandonó. Él nos creía muertos, igual que yo le creí muerto a él durante todos estos años. Búscalo si puedes, pero no lo busques por lo que pueda darte. Búscalo porque eres su hija, y él merece saber en qué mujer extraordinaria te has convertido. Alba dejó caer la última carta con lágrimas corriendo por su rostro, comprendiendo por primera vez el alcance total de la tragedia que había marcado su vida. Sus padres se habían amado profundamente, por completo, y habían sido separados no por elección propia, sino por circunstancias crueles y el caos de la guerra. Pero con la comprensión llegó la ira por el desperdicio de todo aquello,
por los años que su madre había pasado creyéndose viuda, por la soledad que había marcado la vida de ambos. Si el destino hubiera sido más benévolo, si la comunicación hubiera sido posible, si alguna de las muchas pequeñas cosas hubiera sido diferente, ella podría haber crecido conociendo el amor de su padre, y su madre podría haber muerto en los brazos del hombre al que nunca dejó de amar. El descubrimiento de las cartas transformó todo lo que Alba creía saber sobre sus padres y sobre sí misma. Su madre no había sido una víctima impotente de las circunstancias, sino una mujer de una fuerza extraordinaria que había construido una vida desde la nada y había criado a una hija con amor y sabiduría. Su padre no había sido un guerrero insensible que abandonó sus responsabilidades, sino un hombre que había llorado lo que creía haber perdido y había llevado ese dolor durante 21 años. Mientras envolvía cuidadosamente las cartas en su paño engrasado, Alba sintió que algo se endurecía en su pecho. Una determinación que no tenía nada que ver con las amenazas externas a las que se enfrentaba el clan y todo que ver con garantizar que la historia de amor narrada en aquellas páginas amarillentas no terminara en tragedia fuera de su ventana. La nieve seguía cayendo sobre el asentamiento del clan Ulvim, pero en su corazón se estaba gestando una tormenta de otro tipo, una que reescribiría tanto su relación con su padre como su comprensión de lo que significaba ser digna del amor que la había creado. A la mañana siguiente, el descubrimiento de las cartas por parte de Alba dio lugar a una ceremonia que habría parecido imposible solo unas semanas antes. En el gran salón de Clan Vim, con los antiguos símbolos de la familia tallados en los pilares que los rodeaban, Rolf se puso de pie ante el clan reunido y reconoció formalmente a Alba como su hija y heredera. El brazalete de plata que le colocó en la muñeca había pertenecido a su propio padre y al padre de éste antes que él. Un vínculo tangible que se remontaba a generaciones de guerreros y líderes. El metal estaba caliente por el contacto con sus manos mientras pronunciaba las palabras rituales que la unirían para siempre al destino del clan. Por sangre y hueso, por acero y honor, reclamo a esta mujer como mi hija. La voz de Ralph resonó en todos los rincones del salón, formal y cargada de tradición. Que cualquiera que dispute su lugar hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue profundo, solo roto por el crepitar del fuego central. Incluso Bjorn, que había pasado semanas expresando sus objeciones, permaneció en silencio ante una ceremonia tan antigua. Desafiar el reconocimiento formal ahora sería desafiar no solo a Ralph, sino los cimientos mismos de la ley del clan. Jarl Magnus dio un paso al frente, su instinto político, reconociendo la importancia de aparentar apoyar la decisión públicamente, fueran cuales fueran sus reservas privadas. El clan reconoce a la hija de Alba Rolf como noble y digna del honor que le confiere su linaje. Que demuestre ser tan valiente en la batalla y sabia en el consejo como su padre antes que ella. Las palabras formales fueron repetidas por los guerreros reunidos, aunque Alba podía percibir distintos grados de entusiasmo en sus voces. Algunos, en particular los hombres mayores que recordaban sus conocimientos tácticos, parecían genuinamente complacidos. Otros pronunciaron las palabras requeridas con la precisión mecánica de hombres que cumplen con una obligación en lugar de expresar alegría. Pero la ceremonia, por significativa que fuera, resultó ser solo la calma antes de una tormenta mucho mayor. 3 días después, la amenaza externa que se había estado acumulando como nubes de tormenta finalmente se abatió sobre ellos con una fuerza devastadora. El ataque se produjo al amanecer, cuando los defensores del asentamiento estaban más débiles y vulnerables. Pero no fueron los asaltantes costeros que esperaban. Era algo mucho peor. Una fuerza de guerreros endurecidos atacó las defensas exteriores del asentamiento con la precisión de una operación militar. Sus movimientos coordinados y sus tácticas denotaban un liderazgo que comprendía tanto la guerra como las vulnerabilidades específicas de la posición del clan Olim. La primera experiencia de Alba en combate real se produjo cuando ayudaba a evacuar a mujeres y niños de los edificios periféricos hacia la seguridad de los gruesos muros del gran salón. Se movía entre el caos con su nueva espada a su lado. Las lecciones que Ralph le había enseñado cobraron de repente una relevancia desesperada. Cuando un guerrero enemigo rompió la línea defensiva y se abalanzó sobre un grupo de niños aterrorizados, Alba se encontró moviéndose sin pensar conscientemente.
Su espada chocó con la del enemigo con un estruendo que le hizo vibrar los brazos, pero mantuvo la postura firme y su contraataque dio en el blanco. El guerrero cayó y Alba miró la sangre de su espada con una mezcla de horror y sombría satisfacción. «Bien hecho», dijo una voz a su lado, y se volvió para encontrarse con Eric Thorson, uno de los guerreros más jóvenes, que había observado su entrenamiento con creciente interés. Sangraba por un corte sobre el ojo izquierdo, pero su sonrisa era feroz, llena de alegría por la batalla. «Tu padre enseña bien». Eric tenía quizás 24 años y poseía la tranquila confianza que da saber cuál es tu lugar en el mundo. Había nacido en una familia de guerreros respetados, había demostrado su valía en varias incursiones y en general se le consideraba uno de los jóvenes más prometedores de su generación. Que él le hablara con aprobación en medio de la batalla significaba más de lo que cualquier ceremonia formal hubiera podido transmitir. El ataque fue repelido, pero a un costo que dejó al clan ensangrentado y conmocionado. 7 buenos guerreros habían caído, incluido el viejo Gunner Ironside, que había servido a 3 generaciones de Wilds con lealtad inquebrantable. Las defensas exteriores del asentamiento estaban dañadas. Varios edificios habían sido incendiados y los corrales de ganado estaban dispersos, con muchos animales perdidos o muertos. Pero quizás lo más importante era que el ataque había revelado la mano de un enemigo que los conocía demasiado bien. Los asaltantes habían atacado en el momento preciso, apuntando exactamente a los puntos débiles, moviéndose con una familiaridad que delataba un conocimiento interno o una larga observación. No se trataba de una incursión aleatoria, observó Ralph mientras examinaba el campo de batalla con el ojo de un guerrero veterano. Alguien lo había planeado cuidadosamente. Había estudiado nuestras defensas y había esperado el momento perfecto para atacar. Jarl Magnus asintió con severidad, con el rostro marcado por la tensión del mando bajo fuego enemigo. La pregunta es, ¿quién? Sin duda tenemos enemigos, pero ninguno que conozca tan íntimamente nuestros métodos. Fue Eric quien proporcionó la primera pista, acercándose al grupo de líderes con algo que había encontrado entre los enemigos muertos. «Mi señor», dijo, dirigiéndose a Magnus formalmente, pero mirando el objeto que tenía en las manos era el pomo de un escudo arrancado de uno de los asaltantes caídos. A primera vista, no parecía nada especial, pero al examinarlo más de cerca, se veía un símbolo tallado en el hierro, un águila de sangre estilizada. Las alas extendidas formaban el antiguo símbolo de la victoria a través del sacrificio. El reconocimiento fue inmediato y escalofriante. Todos los guerreros presentes conocían ese símbolo, aunque ninguno lo había visto en más de una década. Era la marca del clan Bloodaxe, liderado por un hombre cuyo nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y repulsión en todas las tierras nórdicas. «Grim el despiadado», susurró Rolf, con su único ojo fijo en el escudo, con una intensidad que parecía arder. Después de todos estos años, por fin muestra sus cartas. El nombre provocó una oleada de inquietud entre los guerreros reunidos. Grim el despiadado era una leyenda por derecho propio, pero una leyenda construida sobre la traición y la brutalidad más que sobre el honor. En su día había sido considerado uno de los mejores guerreros de su generación, pero la ambición y la crueldad lo habían llevado por caminos más oscuros. «¿Conoces a este hombre?», preguntó Alba, aunque algo en la expresión de su padre le sugería que la respuesta no sería agradable. La risa de Ralph fue tan amarga como el viento invernal. «¿Que si lo conozco? Hija, yo le enseñé todo lo que sabe sobre la guerra. Grim el despiadado fue en su día mi mejor amigo, mi hermano de armas, el hombre en quien más confiaba». Su voz se redujo a un gruñido que parecía provenir de lo más profundo de su pecho, hasta el día en que demostró que esa confianza era un error que costó más vidas de las que puedo recordar. La revelación flotaba en el aire como el humo de un funeral, añadiendo nuevas dimensiones a su crisis actual. No se trataba solo de un ataque de enemigos, era un ajuste de cuentas con el pasado, una liquidación de cuentas que llevaba décadas gestándose. Y mientras Alba miraba la armadura plateada que la identificaba como hija y heredera de Ralph, se dio cuenta de que, fuera cual fuera la historia que se escondía entre su padre y este hombre sombrío y despiadado, ahora ella formaba parte de ella, lo quisiera o no. La verdad completa salió a la luz 3 días después, cuando un jinete se acercó al asentamiento bajo un estandarte de paz.
no solo traía consigo palabras, sino también un estandarte de guerra que helaba la sangre en las venas de todos los guerreros que lo veían. El estandarte carmesí y negro del clan Blood Axe, que representaba al águila con las alas extendidas que daba al clan su temible nombre. Pero no era el estandarte en sí lo que infundía terror en los corazones ya endurecidos por décadas de guerra. Era lo que representaba la bandera y, lo que es más importante, quién comandaba las fuerzas que marchaban bajo ella. El mensajero, un guerrero canoso con cicatrices rituales que le cubrían la mitad del rostro, entregó su mensaje con la cortesía formal que precedía a los conflictos más sangrientos. Grim, el despiadado Jarl del clan Bloodaxe, azote de los mares orientales, envía saludos a su viejo amigo Ralph, una oreja, el mensajero y Ned, su voz resonando con claridad en el patio del asentamiento. Solicita el honor de un combate personal para resolver asuntos que han quedado sin resolver durante demasiados inviernos. Las palabras provocaron un escalofrío entre el clan reunido que no tenía nada que ver con el aire del final del otoño. Un desafío formal de Grim, el despiadado, no era simplemente una llamada a un combate singular. Era una sentencia de muerte envuelta en ceremonias de honor. El hombre nunca había sido derrotado en una batalla personal, y su reputación de crueldad significaba que la derrota no solo traería la muerte, sino también la degradación. Ralph dio un paso adelante, con su único ojo fijo en el mensajero, con la mirada firme de un hombre que se había enfrentado a la muerte tantas veces que ya no le aterrorizaba. Dile a tu señor que acepto su desafío, pero primero hazle saber toda la historia de por qué busca mi muerte, para que todos los presentes puedan juzgar cuál de nosotros tiene más derecho a la justicia. El mensajero asintió, claramente esperando esta respuesta. Mi señor anticipó tus palabras. Te envía este recuerdo para que recuerdes el alcance total de tus crímenes contra él y los suyos. De su alforja, el guerrero sacó un objeto que hizo que Ralph se tambaleara como si hubiera recibido un golpe físico. Era un peine de mujer tallado en marfil de morsa e incrustado con hilo de plata en intrincados diseños. Pero más que su belleza, fue su familiaridad lo que le quitó el aliento a Ralph. Alba vio cómo el rostro de su padre se desmoronaba mientras miraba el peine, comprendiendo sin necesidad de palabras que era algo que había pertenecido a su madre. Pero cómo había llegado a manos de Grim y qué significaba su presencia, seguía siendo un misterio que la llenaba de un temor creciente. Hace 21 años, continuó el mensajero, con una voz que adoptó la cadencia de un hombre recitando un discurso cuidadosamente ensayado. Ralph One Ear lideró una incursión contra el pacífico asentamiento del Ravenclan. En esa incursión, sedujo y abandonó a la hija de Astradic, dejándola embarazada cuando partió en busca de mayor gloria en otros lugares. Las palabras golpearon al clan reunido como un trueno, pero el mensajero no había terminado. Cuando Grim el despiadado, que había jurado un voto sagrado para proteger al pueblo del clan Cuervo, regresó y encontró el asentamiento quemado y a su gente dispersa, buscó incansablemente a los supervivientes. Encontró a Astrid, la hija de Eric, moribunda en el bosque. Tras dar a luz a una hija en medio de la naturaleza, sin nadie que la ayudara salvo los cuervos y los lobos, Alba sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies al comprender las implicaciones. Esta no era la historia que le había contado su madre, no era el relato de la huida y el rescate por parte de los monjes cristianos. Era algo mucho más oscuro, mucho más personal. Astrid vivió lo suficiente para contarle a Grim la verdad de lo que le había sucedido. El mensajero continuó sin descanso. Su Rolf, el de una sola oreja, le había prometido volver a por ella, le había jurado amor y fidelidad, solo para abandonarla cuando la temporada de incursiones lo llamó a otras costas. Murió en los brazos de Grim, maldiciendo el nombre del hombre que había destruido su vida. La mentira estaba tan bien contada, tan perfectamente elaborada para herir, que por un momento incluso Alba se encontró cuestionando lo que sabía que era verdad. Pero entonces recordó las cartas escondidas entre las pertenencias de su madre, el testimonio de amor que se extendía a lo largo de 20 años de separación y dolor. La voz de Ralph, cuando finalmente la encontró, estaba cargada de dolor y rabia. «Mientes, perro de Grim. Astrid vivió y dio a luz a mi hija a salvo entre los asentamientos cristianos. Tu amo retuerce la verdad como un herrero dobla el hierro, moldeándola para que sirva a sus propósitos». Los mensajeros sonrieron, una expresión fría que no contenía calidez ni humor.
Entonces quizá te interese saber que mi señor ha criado a esa hija como si fuera suya, entrenándola en las artes de la guerra y la venganza. Ahora lucha bajo el estandarte del clan Bloodaxe, ansiosa por conocer al padre que abandonó a su madre para que muriera sola en el desierto. Las palabras golpearon a Elva como un golpe físico, pero también revelaron el defecto fatal del engaño cuidadosamente construido por Grimm. Si realmente poseía a la hija de Ralph, si la niña nacida de ese amor de hacía tanto tiempo había sido criada por enemigos para odiar a su verdadero padre, ¿qué era entonces Alba? ¿Cómo podía haber dos hijas de la misma unión? Las mentiras de tu amo se han enredado, dijo, dando un paso adelante para enfrentarse directamente al mensajero. Porque yo soy Alba, hija de Ralph O'Neill y Astrid, la hija de Eric, y estoy aquí, viva y bien, criada por mi madre con amor y honor hasta su muerte hace 3 años. La compostura del mensajero se quebró por primera vez, y sus ojos se agrandaron al ver a Alba. Había reconocimiento en ellos y algo que podría haber sido miedo. Imposible, susurró. Ella murió. La niña murió con su madre. Entonces, ¿quién? Preguntó Ralph en voz baja, con un tono mortal en su voz. ¿A quién ha estado criando Grimm todos estos años? ¿A qué niña ha llenado de mentiras y odio, entrenándola para que sea su arma contra mí? La verdad, cuando llegó, fue peor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El mensajero olvidó su discurso cuidadosamente preparado ante esta revelación inesperada. Dejó escapar la realidad que se escondía tras el engaño de Grimm. La niña fue encontrada entre los refugiados y decía ser hija de Astrid. Mi señor la acogió, creyendo en ella. Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de que había revelado más de lo que pretendía, pero la rápida mente de Alba ya había comprendido el alcance total de la tragedia. En algún lugar, otra joven creía ser la hija de Ralph. Creía que su madre había muerto abandonada y sola. Creía que su padre era un monstruo que había destruido todo lo que ella podría haber amado. Grimm había tomado a una niña huérfana y la había convertido en un arma de venganza, alimentándola con mentiras hasta que el odio se convirtió en la piedra angular de su identidad. ¿Cómo se llama?, preguntó Alba, aunque temía la respuesta. El mensajero se enderezó como si recordara su dignidad y su propósito. Se llama Thor, la nacida del lobo, doncella escudera del clan Bloodaxe, y ha jurado con sangre que matará a Ralph por los crímenes cometidos contra su madre. El nombre no le decía nada a Alba, pero pudo ver el reconocimiento y el horror en los ojos de su padre. Ahora se trataba de algo personal que iba más allá de la simple venganza o las disputas a partir del sufrimiento y el engaño, y esa arma apuntaba al corazón de todo lo que Ralph apreciaba. «Dile a tu amo», dijo Ralph finalmente. Su voz transmitía la certeza absoluta de que lo enfrentaría en combate singular, tal como él deseaba. Pero que sepa esto, cuando lo mate, le diré a su falsa hija la verdad sobre su ascendencia y las mentiras que han moldeado su vida. Se hará justicia para los vivos y los muertos. El mensajero espoleó a su caballo y se alejó, dejando atrás un asentamiento que de repente comprendió el verdadero alcance del conflicto al que se enfrentaban. Esto no era solo una guerra. Era un ajuste de cuentas que llevaba 21 años gestándose, con vidas inocentes en juego, y la verdad misma como el premio definitivo que se ganaría o se perdería en la batalla que se avecinaba. La piedra del ojo del cuervo estaba en posesión de Ralph desde hacía 30 años, un regalo de un escaldo moribundo que afirmaba que contenía la sabiduría del propio Odín. No más grande que el puño de un hombre, el cristal translúcido parecía capturar y retener la luz de una manera que desafiaba toda explicación natural. Ahora, mientras Ralph lo sostenía en alto para estudiar al ejército del clan Bloodaxe que se acercaba, revelaba posibilidades tácticas que podrían significar la diferencia entre la victoria y la aniquilación. Son más fuertes de lo que esperaba, admitió, bajando la piedra y volviéndose hacia el consejo de guerra reunido en el gran salón. Grimm ha reunido a unos 200 guerreros y están bien equipados y disciplinados. Un asalto directo a nuestras defensas nos costaría muy caro, incluso si lográramos repelerlo. Las cifras eran aleccionadoras. El clan Ulheim podía reunir quizás 70 hombres aptos para el combate, contando a los muchachos apenas lo suficientemente mayores como para empuñar una espada y a los ancianos que recordaban batallas de décadas atrás, contra una fuerza casi 3 veces mayor que la suya. Las tácticas convencionales serían un suicidio.
Entonces no lucharemos de forma convencional, dijo Alba, con la voz impregnada de la tranquila confianza que había desarrollado durante las semanas transcurridas desde que fuera reconocida como hija de Ralph. Usaremos la tierra como aliada y haremos que vengan a nosotros en nuestros términos. Sí. Magnus parecía escéptico, aunque había aprendido a tomarse en serio sus conocimientos tácticos. Explícate. Alba se acercó al mapa aproximado que cubría la gran mesa y señaló el estrecho valle que conducía a su asentamiento. Esperarán que defendamos las murallas para resistir aquí, donde podemos dar cobijo a los no combatientes. Pero, ¿y si fingimos huir? ¿Y si les hacemos creer que ya han ganado? Eric, que había sido asignado al Consejo de Guerra, en parte por su probada valentía, y en parte porque su creciente relación con Alba lo convertía en un valioso intermediario, se inclinó hacia adelante con interés. Una retirada fingida. Más que eso, continuó Alba, trazando con el dedo un camino a través del valle. Abandonamos el asentamiento por completo, haciendo creer que el pánico nos ha dispersado. Pero en realidad, nuestras fuerzas toman posiciones ocultas a lo largo de las paredes del valle, esperando a que el enemigo entre en lo que cree que es una trampa vacía. Ralph estudió el mapa con ojo de maestro estratega y vio inmediatamente cómo podría funcionar ese plan. El valle se estrecha aquí y aquí, observó, marcando los puntos con piezas de ajedrez prestadas del juego de Magnus. Si pudiéramos bloquear los caminos en ambos extremos, una vez que sus fuerzas se hubieran comprometido, quedarían atrapados en un campo de muerte, concluyó Magnus. Y por primera vez desde que comenzó la crisis, su expresión mostraba algo parecido a la esperanza. Pero el plan no estaba exento de riesgos que iban mucho más allá de las preocupaciones militares. Abandonar el asentamiento, aunque fuera temporalmente, significaba confiar las vidas de todas las mujeres, niños y ancianos al éxito de su estrategia. Si el plan fallaba, si Grimm resultaba ser demasiado inteligente para caer en la trampa, el clan quedaría indefenso y disperso. Hay otra consideración, dijo Ralph en voz baja, con su único ojo fijo en el rostro de Alba al otro lado de la mesa. Grimm ha traído consigo a su falsa hija. Esta Thorer, que se cree agraviada por mi abandono, me buscará específicamente a mí y no se conformará con una simple victoria. Quiere venganza personal. La idea de enfrentarse a otra joven que compartía su ardiente necesidad de respuestas, pero a la que se le había alimentado con mentiras en lugar de con la verdad, llenó a Alba de una compleja mezcla de simpatía y temor. ¿Cómo se lucha contra alguien cuya ira se basa en el engaño, cuya identidad se ha construido sobre una base de odio cuidadosamente elaborado? Déjame hablar con ella, dijo Alba de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma con sus palabras. Si realmente cree que es tu hija, entonces compartimos algo más que esa afirmación. Compartimos el dolor de crecer sin un padre, de preguntarnos por nuestro legado, de intentar reconstruir la verdad a partir de fragmentos e historias. Por supuesto que no, respondió Eric inmediatamente. Su instinto protector se impuso a las consideraciones tácticas. Sería como ir al encuentro de una muerte segura. Esa mujer ha sido entrenada específicamente para matarte. Ella representa todo lo que amenaza la identidad que Grimm ha creado para ella. La expresión de Ralph era indescifrable mientras consideraba la propuesta de su hija. Puede que haya sabiduría en ello, dijo lentamente. Si se pudiera hacer ver a Thora la verdad sobre su ascendencia, se le quitaría a Grimm su arma más poderosa. Pero el riesgo es mío, interrumpió Alba con firmeza. Y la ganancia potencial merece la pena considerarla. Si puedo llegar a ella, si puedo mostrarle las cartas que prueban el verdadero destino de nuestra madre, tal vez podamos evitar un derramamiento de sangre innecesario. La discusión continuó hasta altas horas de la noche, con planes dentro de planes que tomaban forma mientras el consejo trabajaba para abordar todas las contingencias que podían imaginar. Se enviaron mensajeros a los alijos ocultos de armas y suministros repartidos por todo el valle. Se asignó a guerreros de confianza la tarea de guiar a grupos de no combatientes a refugios secretos en las cuevas altas, donde podrían esperar a que terminara la batalla con relativa seguridad. Pero quizás lo más difícil, la preparación, era la personal. Al acercarse el amanecer y la hora de la acción, Ralph se encontró a solas con Alba en la quietud del gran salón, tratando de encontrar palabras para expresar todo lo que sentía y temía. He sido un mal padre para ti, dijo finalmente,
con la voz cargada de emoción. Rara vez se permitía expresarse. 21 años perdidos, y ahora que por fin te he encontrado, puede que te vuelva a perder antes de que hayamos tenido tiempo de conocernos de verdad. Alba se sentó a su lado en el banco donde había comenzado todo este viaje, donde ella había pronunciado por primera vez las palabras que revelaban su conexión. «Has sido exactamente el padre que necesitaba», respondió ella con delicadeza. «Quizás no perfecto, pero real, presente y dispuesto a aprender. Eso es más de lo que reciben muchos niños». Sacó las cartas envueltas de su bolsa, los preciosos testimonios del amor de su madre, que la habían sostenido en los momentos más oscuros de duda. «Mamá nunca dejó de quererte. Nunca dejó de creer que vuestra separación fue una tragedia de circunstancias más que un fracaso de carácter. Ella querría que lo supieras». Ralph tomó las cartas con manos que temblaban ligeramente, aunque era imposible saber si era por la edad o por la emoción. «Las leeré cuando esto termine», prometió. «Cuando tengamos tiempo para llorar y sanar adecuadamente, cuando esto termine», asintió Alba. Aunque ambos entendían que el resultado de la batalla que se avecinaba estaba lejos de ser seguro, Eric los encontró allí cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las altas ventanas del salón. Su joven rostro estaba serio por el peso de la responsabilidad. «Los exploradores informan que las fuerzas de Grimm se están moviendo. Llegarán a la entrada del valle en menos de una hora». El tiempo para planear había terminado. Ahora llegaba la prueba de si su estrategia cuidadosamente elaborada sería suficiente contra un enemigo que había pasado 2 décadas alimentando su odio y preparándose para este momento decisivo. Como Sue, hicieron sus preparativos finales, revisaron las armas y confirmaron las posiciones. Elba se encontró pensando no en la batalla que se avecinaba, sino en la joven que pronto se enfrentaría a ella en el campo de combate. Tora, la hija del lobo, criada en la mentira y moldeada por el odio, creyendo que luchaba por la justicia cuando en realidad servía al mismo mal que había destruido a su verdadera familia. La ironía era casi demasiado amarga de soportar. 2 jóvenes, ambas moldeadas por la misma tragedia, ambas en busca de la verdad y la justicia, pero en lados opuestos de un conflicto que nunca debería haber existido. Una criada en el amor a pesar de la pérdida, la otra criada en el odio a pesar de la seguridad. El brazalete de plata en la muñeca de Elba reflejaba la luz de la mañana mientras se ponía la armadura y revisaba sus armas por última vez. El brazalete que la identificaba como la verdadera hija y heredera de Ralph, que la conectaba con generaciones de guerreros que habían enfrentado adversidades imposibles con valentía y honor. Pronto sabría si esa herencia era suficiente para superar la mayor prueba a la que cualquiera de ellos se había enfrentado jamás. La prueba de la verdad contra el engaño, el amor contra el odio y la esperanza de que incluso las heridas más profundas pudieran curarse si se abordaban con sabiduría y valentía. Sonó por última vez mientras los defensores tomaban sus posiciones. Su antigua voz resonó por todo el valle como una plegaria a los dioses de la guerra y la justicia. El eco aún no se había desvanecido cuando los primeros exploradores de Grimm aparecieron en la boca del valle y comenzó a desarrollarse el acto final de una tragedia que había durado 21 años. El engaño funcionó mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. Cuando las fuerzas de Grimm llegaron al asentamiento, encontraron lo que parecían ser claras pruebas de pánico y retirada apresurada. Las hogueras para cocinar aún ardían, los objetos de valor estaban esparcidos como si hubieran sido abandonados en una huida desesperada. Las grandes puertas del salón estaban abiertas y desprotegidas desde su posición oculta en lo alto de la pared oriental del valle. Alba observó a través de la cristalina claridad de la piedra, ojo de cuervo de su padre, cómo las fuerzas enemigas se extendían por el asentamiento como agua derramada. Se movían con la confianza de los vencedores, reclamando un premio fácil. Su disciplina se relajó cuando comenzaron a buscar botín y rezagados. Podía distinguir figuras individuales incluso a esa distancia, y se le cortó la respiración cuando vio a una joven moviéndose con gracia mortal por los edificios abandonados, incluso sin ver claramente su rostro. Alba supo que tenía que ser Thor, la nacida del lobo. Sus movimientos delataban un entrenamiento y una determinación que la diferenciaban de los guerreros comunes que la rodeaban. Thora vestía ropas masculinas que brillaban como la plata a la luz de la mañana y llevaba una espada que parecía casi demasiado grande para su complexión,
pero que manejaba con evidente destreza. Su cabello era pálido como el trigo en invierno, recogido en trenzas guerreras que delataban la tradición nórdica, e incluso a distancia había algo en su porte que le recordaba a Alva. Incómodamente, como su propio reflejo, el parecido era probablemente superficial. Ambas eran mujeres jóvenes entrenadas para la guerra, en un mundo que rara vez ofrecía tales oportunidades a su sexo. Pero saber que esta desconocida había sido criada creyendo que era la hija de Ralph le provocaba una inquietante sensación de estar viendo lo que ella misma podría haber sido en otras circunstancias. «Están picando el anzuelo», Eric susurró desde su posición junto a ella, con una voz apenas audible, a pesar de que estaban bien ocultos entre las rocas y los pinos que coronaban la cresta. «Mira, el propio Grimm lidera la fuerza principal hacia el campo de batalla». Alva cambió el enfoque de la piedra y encontró al hombre del que había oído hablar, pero al que nunca había visto. Grimm el despiadado tenía quizás 50 años. Estaba construido como un oso y se movía con la confianza depredadora de alguien que nunca había encontrado a su igual en el combate personal. Su espada negra, el arma cuya reputación se había extendido por las tierras nórdicas como una plaga, colgaba a su lado, con su metal oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero era el estandarte que llevaba lo que realmente lo identificaba como su enemigo. El águila de sangre extendía sus alas sobre él como una maldición hecha realidad. La tela carmesí y negra se agitaba con la brisa matinal a cada paso que daba su caballo hacia el interior del valle. La trampa era casi perfecta. Más de la mitad de las fuerzas de Grimm habían entrado en la estrecha sección del valle, con el resto desplegado detrás de ellos en una formación que dificultaría la retirada una vez que comenzara la matanza. Guerreros ocultos esperaban en ambos extremos del valle, listos para desencadenar los desprendimientos de rocas que sellarían al enemigo en su campo de batalla cuidadosamente preparado. Pero Alva se encontró dudando, con la mano congelada sobre la flecha de señalización que daría inicio a la matanza. En algún lugar allá abajo, Thora, la nacida del lobo, estaba a punto de morir por crímenes que nunca había cometido, por un odio que nunca había elegido, por mentiras que nunca había cuestionado. La injusticia de todo ello se le revolvió en el estómago a Alva como una piedra fría. «Algo va mal», murmuró, estudiando la formación enemiga con más atención. «Se mueven con demasiada confianza, con demasiada naturalidad. O Grimm es un tonto, o sus palabras fueron interrumpidas por el silbido agudo de las flechas procedentes de la cresta opuesta. Pero las flechas no procedían de los arqueros ocultos del clan Ulheim. Provenían de posiciones que deberían haber estado vacías, disparadas por guerreros que no deberían haber existido. «¡Emboscada!», gritó Eric, pero su advertencia llegó demasiado tarde. El valle se sumió en el caos cuando la verdadera estrategia de Grimm se reveló. La fuerza que habían estado observando era solo una parte de su ejército, tal vez ni siquiera la mitad. El resto se había movido a sus posiciones durante la noche, utilizando caminos a través de las tierras altas que los exploradores del clan Wolfheim no habían pensado vigilar. Ahora esos guerreros ocultos atacaban como lobos entre ovejas. Caían sobre los defensores ocultos con un efecto devastador. La cuidadosa trampa se convirtió en una masacre, pero no la que Ralph había planeado. Alva vio cómo la posición de su padre era arrollada en los primeros momentos del ataque. Lo vio luchar con desesperada habilidad contra una superioridad abrumadora, mientras sus fuerzas, cuidadosamente posicionadas, se desmoronaban a su alrededor. El plan de batalla que había parecido tan inteligente en el gran salón se reveló como un juego de niños contra un maestro de la guerra. «Tenemos que ayudarlos», dijo ella, ya avanzando hacia el camino que la llevaría al valle. Pero Eric la agarró del brazo, con un agarre de hierro a pesar de su juventud. «No ayudamos a nadie muriendo inútilmente», dijo con firmeza. «Mira allí, en el acceso sur. Tu padre vive, pero está aislado y rodeado». A través de la piedra, Elva podía ver a Ralph luchando con la furia de un hombre que sabía que su muerte se acercaba. Su gran hacha rompecráneos había aparecido en sus manos como si la hubiera invocado la necesidad, y los cuerpos caían a su alrededor con cada poderoso golpe. Pero por cada enemigo que derribaba, dos más parecían ocupar su lugar, y avanzando hacia él a través del caos, con su pálido cabello ondeando como un estandarte de batalla, venía Thora, la nacida del lobo, con el asesinato en los ojos y las mentiras envenenando su corazón.
El descenso de Alba al valle fue una carrera desesperada contra el tiempo y contra unas probabilidades abrumadoras. Se movía con la gracia segura de alguien que había pasado años navegando por terrenos traicioneros, pero ni siquiera su habilidad podía hacer que el camino fuera lo suficientemente rápido como para evitar lo que temía que estuviera a punto de suceder abajo. Eric se mantuvo a su lado, con su lealtad por encima de su buen juicio, mientras se sumergían en el caos de la batalla. Detrás de ellos, los restos dispersos de las fuerzas del clan Ulim luchaban individualmente por sobrevivir. Su estrategia coordinada se había visto destrozada por la magistral contraemboscada de Grimm. Cuando llegaron al fondo del valle, el rumbo de la batalla había cambiado drásticamente. Ralph seguía luchando con la furia de un berserker, pero estaba ensangrentado y claramente cansado. Skull Splitter, su legendaria hacha renacida en este momento de suprema necesidad, barría las filas enemigas como una guadaña entre el grano, pero el arma parecía cada vez más pesada en sus manos. Tora, la hija del lobo, había llegado por fin hasta él, y la imagen que vio Alba, al salir de entre los árboles, le heló la sangre. Los dos guerreros se rodeaban con la cautelosa intensidad de los depredadores, buscando cada uno la oportunidad que pondría fin a la lucha de forma decisiva. Pero no se trataba simplemente de una batalla entre enemigos, era una tragedia de las más profundas. Un padre obligado a luchar contra la joven que se creía su hija, que había sido criada para odiarlo por crímenes que él nunca había cometido. «He soñado con este momento durante 20 años», gritó Thor, con una voz que resonó claramente en todo el campo de batalla, a pesar del fragor de la lucha que la rodeaba. El momento en el que haría pagar a Ralph, el de una sola oreja, por abandonar a mi madre para que muriera sola y asustada. La respuesta de Ralph fue apenas audible, cargada de un dolor que no tenía nada que ver con sus heridas físicas. «Hija, te han mentido. Tu madre, fuera quien fuera, no era Astrid, la hija de Eric. Yo nunca abandoné a nadie. Busqué entre las ruinas. Lloré lo que creía haber perdido. Mentiras». La espada de Thor brilló en un arco feroz que habría cortado la cabeza de Ralph si éste no hubiera logrado desviarla con el mango de su hacha. «Grimm me contó la verdad. Cómo la sedujiste con promesas que nunca pensaste cumplir. Cómo la dejaste embarazada e indefensa cuando llegó la temporada de incursiones». La discusión continuó mientras luchaban. Cada uno buscaba ventaja mientras palabras tan afiladas como cuchillas se cruzaban entre ellos. Alba observaba horrorizada cómo se desarrollaba el duelo, viendo en los movimientos de Thor un eco del estilo de lucha de Ralph, la misma comprensión instintiva del tiempo y la distancia que caracterizaba a todos los guerreros verdaderamente dotados. Pero también vio algo más: duda. A pesar de todo su odio proclamado, los ataques de Thor carecían de la furia asesina que debería haberlos impulsado. Alguna parte de ella, tal vez enterrada bajo años de ira cuidadosamente alimentada, reconoció algo en su oponente que la hizo detenerse. Fue entonces cuando Eric demostró su valía de una manera que no tenía nada que ver con su destreza. Cuando disponía a lanzarse al duelo, él la agarró del brazo y le dijo unas palabras que atravesaron su confusión emocional como una espada atraviesa la niebla. «No puedes salvarlos a ambos luchando», le dijo con urgencia, «pero podrías salvarlos a ambos hablando». La verdad la golpeó como un golpe físico. Esta no era una batalla que se pudiera ganar con armas, sino un conflicto entre la mentira y la verdad, entre el odio y el amor, y ella era quizás la única persona presente que poseía el poder de inclinar la balanza. Respirando profundamente, lo que pareció llenar todo su cuerpo de determinación, la entró en el círculo donde su padre y su falsa hija libraban su trágico duelo. «¡Basta!», gritó, con la autoridad de alguien que sabe que está diciendo la verdad. «Detengan esta locura antes de que destruya todo lo que debería ser precioso para ambos». Ambos guerreros se quedaron paralizados, con las armas entrelazadas, y se volvieron para mirar a quien había interrumpido inesperadamente. Thor abrió mucho los ojos al ver el aspecto de Alba, la calidad de su armadura, el brazalete de plata que marcaba su noble estatus y el parecido inconfundible que existía entre ellas a pesar de su diferente color de piel. «¿Quién eres tú para interferir en asuntos de honor?», exigió Thora, aunque su voz carecía de la confianza que había tenido momentos antes. «Soy Alba, hija de Ralph O'Neill y Astrid, la hija de Eric», respondió Alba con sencillez.
Soy la hija que crees que eres, y tengo pruebas que destrozarán todas las mentiras que te han contado. Las palabras flotaron en el aire como una presencia física, deteniendo no solo el duelo, sino también la batalla que los rodeaba, ya que los guerreros de ambos bandos se volvieron para presenciar este enfrentamiento imposible. En el repentino silencio, Alba podía oír los latidos de su propio corazón y la respiración entrecortada de dos personas cuyo mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Sacó de su bolsa las cartas de su madre, el testimonio de amor que había sobrevivido a 21 años de separación y dolor. Tu madre, fuera quien fuera, no era la hija de Astradic. Estas cartas, escritas de puño y letra de mi madre, cuentan la verdadera historia de lo que ocurrió aquel día y del amor que nunca murió, a pesar de los años de separación. La espada de Thor vaciló cuando la duda finalmente rompió la armadura de certeza que había protegido sus creencias. Por primera vez desde su infancia, se enfrentó a la posibilidad de que todo lo que creía saber sobre sí misma pudiera estar basado en mentiras. Y en ese momento de duda, Grim el despiadado atacó como la serpiente que siempre había sido. Su espada negra buscaba el corazón del hombre que una vez había sido su mejor amigo. La espada negra se movió como un rayo hacia la espalda expuesta de Ralph, pero nunca encontró su objetivo. Thor, la hija del lobo, criada en la mentira, pero dotada del instinto de una guerrera, se interpuso entre Grim y su víctima sin pensarlo. La espada que debería haber acabado con la vida de Ralph atravesó en su lugar a la joven, que había pasado 20 años creyendo que era su hija. El sonido que escapó de la garganta de Grim era en parte rabia, en parte angustia, mientras contemplaba la sangre que se extendía por la cota de malla de Thor. Cualesquiera que fueran los oscuros propósitos que lo habían llevado a ese momento, no incluían la muerte de la chica que había criado como su propia arma de venganza. Necia, gruñó, pero no estaba claro si las palabras iban dirigidas a Thora o a sí mismo. Ella no era nada para ti, una extraña con el rostro de un enemigo. La voz de Thor, cuando la encontró, estaba cargada de dolor, pero también de una claridad que había estado ausente de sus palabras durante años. Quizás eso sea cierto, pero he pasado mi vida creyendo que el honor importaba más que el odio. La verdad merecía la pena morir por ella. Si ella dice la verdad sobre las cartas, sobre lo que realmente le sucedió a Astrid, la hija de Eric, entonces yo he sido un arma en manos de un mentiroso. Alba se arrodilló junto a la mujer herida y presionó un paño contra la herida con manos que permanecían firmes a pesar del caos que los rodeaba. Le salvaste la vida, dijo en voz baja, independientemente de las mentiras que te contaran, independientemente de lo que creyeras. Al final, elegiste proteger en lugar de destruir. Muéstramelas, susurró Thor. Enséñame las cartas. Déjame ver la verdad antes de morir. Con manos delicadas, Alba desplegó una de las últimas cartas de Astrid, la que hablaba más claramente de su amor por Ralph y de su esperanza de que su hija lo encontrara algún día. Mientras Thor leía, su rostro se descompuso ante el peso de las revelaciones que destrozaban 20 años de una identidad cuidadosamente construida. Ella lo amaba. Thora respiró. Tu madre lo amaba de verdad. Creía que él volvería si pudiera. Y yo he pasado mi vida odiando a un hombre por crímenes que nunca cometió. Pero no había tiempo para más revelaciones. La ira de Grim se había transformado en algo frío y mortal, y su atención se había centrado en Alba con el odio concentrado de un hombre que veía cómo el trabajo de toda su vida se desmoronaba ante sus ojos. Tú, gruñó, levantando su espada negra hacia la joven que había desenmascarado sus engaños. Deberías haber muerto con tu madre en el bosque. Debería haberme asegurado de ello cuando encontré su cuerpo. La confesión golpeó a Ralph y a Alba como un golpe físico. Ahí estaba la confirmación de que Grim había encontrado a Astrid después de la redada, había sabido que estaba viva y había muerto sin revelar su supervivencia al hombre que la amaba. La crueldad de permitir que Ralph creyera que su amada y su hija habían muerto mientras él tramaba su elaborada venganza, revelaba una malicia tan profunda que desafiaba la comprensión. El rugido de furia de Ralph sacudió el aire cuando se abalanzó sobre su antiguo amigo con toda la ira de un hombre cuyo dolor más profundo se había convertido en un arma contra él. Skullsplitter se enfrentó a la espada negra en un choque que resonó como un trueno. Y por un momento, las dos armas parecieron estar perfectamente igualadas.
Acero legendario contra acero legendario, honor contra traición, amor contra odio. Pero Grimm había cometido un error crucial al revelar la verdad. Su confesión le había despojado de la autoridad moral que había impulsado su búsqueda de venganza, reduciéndola a mera malicia y orgullo herido. Sin la rectitud que le había sostenido, no era más que otro guerrero envejecido enfrentándose a un enemigo que luchaba por algo más grande que él mismo. El final, cuando llegó, fue rápido y decisivo. El hacha de Ralph dio en el blanco con la inevitabilidad de una justicia largamente postergada, y Grimm, el despiadado, cayó al suelo con su espada negra aún agarrada en unas manos que nunca volverían a empuñarla. La muerte de su líder quebró el espíritu que aún les quedaba a los guerreros del clan Hacha Sangrienta. Los que pudieron huyeron hacia sus barcos, abandonando a sus heridos y su botín en su prisa por escapar. El valle que momentos antes había sido un campo de batalla se quedó repentinamente en silencio, salvo por los gemidos de los heridos y la respiración pesada de los supervivientes agotados. Tora había sobrevivido, aunque su herida la mantendría débil durante meses. Mientras Eric se esforzaba por vendarle las heridas adecuadamente, ella agarró la mano de Alba con una fuerza sorprendente. «Ahora no tengo familia», dijo en voz baja. «No tengo clan ni identidad, salvo la que elija construir a partir de la verdad en lugar de las mentiras. ¿Qué será de alguien como yo?» Alba miró a su padre y vio en su único ojo el mismo pensamiento que se le había ocurrido a ella. «Te conviertes en familia», dijo simplemente. «Te conviertes en la hermana de alguien, en la hija de alguien por elección y no por sangre. Si lo aceptas, si puedes perdonar los años de engaño que nos separaron». La bandera que ondeaba sobre el asentamiento del clan Olvimes, 3 meses después, lucía nuevos símbolos junto al antiguo cuervo. Un anillo de plata que representaba los lazos elegidos en lugar de los heredados, y debajo de todo ello, una sencilla cruz de madera que honraba la memoria de Astrid y la fe que la había sostenido durante los años más oscuros. Ralph, con el pelo ahora completamente plateado, pero con el espíritu renovado por un nuevo propósito, se había entregado al papel de padre con la misma intensidad con la que antes se había entregado a la guerra. Pasaba los días enseñando a sus 2 hijas, pues Thor había decidido formar parte de la familia, las habilidades que necesitarían para liderar cuando su tiempo llegara a su fin. La boda de Eric y Alba ese invierno fue una celebración que reunió a guerreros de 7 clanes, todos deseosos de honrar a la joven pareja, cuyo amor había surgido de las cenizas de una antigua tragedia. Thora sirvió como escudera de Alba, un papel que hablaba de vínculos más profundos que la sangre o el nacimiento. En el gran salón donde comenzó esta historia, donde una sirvienta pronunció por primera vez las palabras que lo cambiarían todo. Ahora, 3 generaciones se reunían cada noche. Ralph contaba historias de los antepasados. Alba hacía planes para el futuro. Y Thor tejía la verdad a partir de los fragmentos de mentiras que una vez habían definido su existencia. Y a veces, cuando el fuego se apagaba y el salón se quedaba en silencio, leían juntos las cartas escritas por una mujer que nunca había dejado de creer que el amor era más fuerte que la pérdida, que valía la pena preservar la verdad, y que la familia no era solo una cuestión de sangre, sino de elegir cuidarse unos a otros a pesar de las heridas que la vida inevitablemente trae consigo. La cicatriz en la palma de la mano de Ralph se había desvanecido con el paso del tiempo, pero su significado solo había crecido. Seguía siendo un símbolo de conexión a través del tiempo. Incluso en los momentos más oscuros, el amor encuentra la manera de dejar su huella en el